El día de hoy estamos ante un relato que realmente es perturbador, pero que también disfrutarás porque yo sé que lo vas a disfrutar. Sin más preámbulo, vamos directo al grano. Antonio, te escribo porque en estos momentos debes ser la única persona en quien puedo confiar para sentir que aún me queda algo de cordura. Tú, mejor que nadie, sabes que desde muy chico he sido completamente ateo y que nunca di importancia alguna a esas historias de espantos que tanto les gustaban a la familia. Por favor, ten presente eso y todo lo que sabes de mí. Cree lo que te estoy contando, solo por la enorme confianza que te tengo. Créeme, por favor, porque yo apenas puedo creer mis propias palabras al momento de que las estoy escribiendo. Supongo que está de más pedirte que no lo compartas con nadie. Hace una semana recibí una llamada de Luis, un compañero mío de la preparatoria que debes recordar. Él produce desde hace meses un programa de radio sobre leyendas y relatos de espantos. Me dijo que estaba por pedirme un favor enorme, y que necesitaría de mi total discreción. No voy a hacer el cuento largo, pero esa misma noche que nos reunimos en casa de Luis, Mari, la locutora del programa, y Froilán, su asistente, y también Javier Martínez, un sacerdote muy amigo de Luis, hicieron para mí un recuento de la situación. Desde hace días estuvieron recibiendo llamadas durante el programa de radio de una mujer llamada Daniela que les pedía ayuda, pues sospechaba que su hija Camila estaba poseída por el demonio. Obviamente, ni Mari ni Luis lo creyeron, pero le dieron la entrada para llenar un espacio del programa, con lo que pensaron que era otra historia de sugestión, otra persona ignorante que confundía un padecimiento mental con una supuesta posesión demoníaca. Y esas llamadas siguieron llegando día con día durante toda la semana. Tuvieron oportunidad de escuchar cada vez más claramente a la chica poseída a través del teléfono, incluso al aire. Cambiaba de voz por completo a la mitad de una oración y hablaba en idiomas que ninguno de ellos podía reconocer. Ellos estaban contentísimos. Pensaban que aquella mujer, con algún trastorno mental y demasiadas películas de terror encima, les había caído del cielo para aumentar la audiencia del programa. Creyeron eso hasta el viernes de la semana pasada. Poco antes de las 11, como todas las noches, recibieron otra llamada. Esta vez no era la madre asustada pidiendo ayuda para su hija. Esta vez, la chica quien hablaba era ella. Con una voz tranquila pero burlona, les dijo que ya no volverían a hablar con su madre. Tanto Mari como Luis, que escuchaba atento desde los controles, temieron lo peor y sintieron inmediatamente la culpa de no haber atendido de otra manera a una enferma mental posiblemente peligrosa, solo por ganar algo de audiencia. No tuvieron mucho tiempo para pensar en esa culpa. Las luces se apagaron en la cabina, un sonido extraño se escuchó en los audífonos y un frío tremendo se apoderó del lugar. Cuando la luz volvió y los controles comenzaron otra vez a funcionar, tenían llamadas entrantes en todas las líneas disponibles. La gente decía que, cuando la llamada salió del aire, se escucharon carcajadas mezcladas con alaridos que continuaron durante casi un minuto. Algunos radioescuchas estaban asustados, pero la mayoría estaban muy molestos, pensando que todo se trataba de un truco para engañar al público. Mari pidió entonces al aire que todos empezaran a orar por la señora Daniela y por su hija Camila. El resto del programa transcurrió sin más historias de terror. A la mañana siguiente, como todas las mañanas, se reunieron, pero más que para preparar el programa del lunes, se comunicaron al número telefónico de Daniela. Cuando ella respondió, todos sintieron un poco de alivio. Entonces, le pidieron su dirección para ir a verla y tratar de fondo la historia. Ella aceptó muy agradecida. Cuando llegaron a la casa en Coatepec y le explicaron lo preocupados que estaban por la llamada de la noche anterior, doña Daniela rompió en llanto. Ella solo había hecho la primera llamada hace casi 2 semanas antes. Un grito interrumpió la conversación. Venía desde el cuarto de Camila. Luis y Mari intentaron describirme lo que fue entrar en esa habitación. Debo confesarte que no guardé tantos detalles porque para ese momento me preocupaba más pensar qué carajos habrían estado fumando estos dos para creerse una historia de este tipo y, encima, venir a contármela a mí para pedirme ayuda en no sé qué. Probablemente tú estés pensando algo parecido, pero créeme, esto apenas es el principio. Tendrás que confiar en mí. La madre fue rápidamente por un pastor que vivía a unas cuadras de la casa. Luis salió apresuradamente hacia Jico en busca del padre Javier. Cuando ambos regresaron a la casa de doña Daniela, ella lloraba histérica. Su vestido estaba lleno de manchas rojas. El pastor, tirado en el piso, se cubría la nariz con un trapo completamente empapado de sangre, y Mari, bañada en sudor, estaba sentada junto a la puerta del cuarto de Camila, como si intentara mantenerla cerrada.
El padre Javier entró en la habitación. Todo quedó en silencio. 5 minutos después salió y pidió que lo llevaran inmediatamente a Jico. Pasó el resto del día haciendo llamadas telefónicas. Mari y Luis dejaron de preocuparse por el siguiente programa. El domingo, cerca de las 10 de la mañana, recibieron la llamada del padre Javier. Tenían autorización del obispo. Había que trasladar a la muchacha hasta la catedral. De inmediatamente fueron los 3, acompañados de Froilán y de 2 trabajadores de la parroquia del padre Javier. Fueron a casa de doña Daniela. Cuando entraron, ella parecía esperarlos, como si ya supiera que iban a venir. Les dijo que Camila había estado gritando con una voz horrible, una voz de hombre, y que llevaba horas flotando en su habitación. Parecía que toda la sala había sido sacudida por un terremoto. Sin embargo, Camila estaba sentada en su habitación, sonriendo. Les dijo simplemente que ya estaba lista para irse con ellos. Tomaron todas las precauciones posibles, pero la muchacha permaneció tranquila y callada durante todo el trayecto. Cuando llegaron a la catedral, Camila comenzó a reír. Murmuraba cosas en voz baja, como si hablara en secreto de alguien. Se reía como un niño que acababa de hacer una travesura. A esas alturas yo comenzaba a creer cada vez más ese relato que me contaban. Padre Javier estuvo hoy todo el día con ella, pero vamos a necesitar a un especialista, a un médico de mucha confianza. Y ese tienes que ser tú. Yo, en ese momento, tontamente acepté. Y luego dije una estupidez todavía mayor. Quiero verla de una vez, esta misma noche. Ellos se miraron entre sí. El padre Javier dijo que estaba bien. Luis, Mari y Froilán regresaron a la estación de radio. No tenían mucho tiempo antes de comenzar su programa habitual. El padre Javier subió a mi automóvil y conduje rumbo a la catedral. Eran apenas las 10 de la noche. Sin embargo, todas las calles me parecieron desiertas, más oscuras de lo normal. Creía ver sombras moviéndose en cada esquina. En cada semáforo sentía que alguien se acercaba lentamente hasta quedar junto a mi ventana. El padre Javier lo notó. Con voz muy baja me dijo: Yo también puedo sentirlo, Alberto. Que Dios se apiade de nosotros. Cuando un sacerdote, un hombre de fe, te mira a los ojos sin poder ocultar el miedo en su expresión, sabes que estás a punto de enfrentarte a algo fuera de toda lógica. El centro de la ciudad estaba más tenebroso que de costumbre. Aquella noche no se veía ni un solo vagabundo. Estacionamos el automóvil a una cuadra de la catedral. El padre Javier intentaba hacerme conversación, pero yo era incapaz de ponerle atención. Yo seguía distraído por la sensación de que alguien respiraba a escasos centímetros de mi espalda. Escuchaba la voz del sacerdote como si proviniera de algún lugar muy lejano. Realmente no le ponía atención. Mientras cerraba el coche con llave, el vello de mis brazos se erizó de golpe. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Levanté la vista. El padre Javier ya no estaba hablando. Estaba rezando en voz baja mientras sostenía la cruz que llevaba al pecho. Su rostro intentaba ocultar el miedo, pero era evidente que estaba profundamente impresionado. Seguí la dirección de su mirada. Frente a la catedral, bajo la tenue luz de un farol, había una mujer. Era apenas una silueta. No sé cuántas veces más tendré que pedirte que creas lo que te escribo, Antonio, en serio, pero te juro por la vida de mis hijos que todo esto ocurrió exactamente como lo recuerdo. Apenas podía respirar. Quise preguntarle al padre qué ocurría, por qué estaba tan alterado, pero entonces él gritó: Camila, ¿eres tú? No hubo respuesta. La mujer vestía con un camisón blanco, caminó lentamente hacia el costado opuesto de la catedral y desapareció entre la oscuridad. Nos apresuramos hacia la entrada. Golpeamos la pesada puerta de madera y pasaron varios segundos antes de que alguien nos abriera. Dentro había un movimiento inusual. Varias mujeres mayores iban y venían por los pasillos. También había monjas y algunos jóvenes que después supe que eran seminaristas. El padre Javier habló unos momentos con una de las religiosas y luego regresó conmigo. Me explicó que el obispo acababa de salir rumbo a otra iglesia cercana, donde se reuniría con varios sacerdotes para discutir este caso. Mientras tanto puedes verla, me dijo. Luego añadió en tono serio: Pero ten cuidado, bajo ninguna circunstancia entres solo. En cuanto regresen los demás, iremos juntos. Yo asentí. Uno de los seminaristas me comentó que había café en un pequeño comedor improvisado. Sobre una mesa todavía permanecían varias cajas vacías de comida china. Era evidente que todos llevaban muchas horas sin descansar. Cuando levanté la vista, el muchacho ya no estaba. De pronto tuve la extraña sensación de que todos se habían escondido. Una anciana cruzó lentamente un pasillo al fondo. Le pregunté dónde estaba Camila.
Sin detenerse, levantó la mano y señaló una gruesa puerta de madera. No lo pensé demasiado, Me acerqué, empujé la puerta con dificultad y terminé entrando. Mientras escribo esto, mis manos, en serio, vuelven a temblar. Del otro lado había un largo pasillo. A ambos lados se alineaban varias habitaciones. La penúltima puerta del lado derecho era distinta a las demás. La anciana habló detrás de mí. Cuando quiera salir, toque la puerta. Después la cerró. Escuché claramente el sonido del cerrojo. Ya no había marcha atrás. Intenté convencerme una vez más de que todo aquello no era más que superstición barata, que los demonios no existían, que la razón terminaría imponiéndose. Ignorando la advertencia del padre Javier, comencé a caminar. Con cada paso, el frío aumentaba. Era un frío extraño, no era el ambiente. Lo sentía metido en los huesos, especialmente en una vieja lesión de mi rodilla que llevaba varios años sin molestarme. Entonces escuché una voz. Era una mujer cantando. Cantaba muy despacio, casi en un susurro. No reconocí la melodía. Conforme me acercaba, la voz comenzó a mezclarse con otro sonido. Poco a poco dejó de parecer una canción. Terminó convirtiéndose en el ruido del viento. Es muy difícil describirlo. Era como si aquel canto saliera de la habitación, transformándose lentamente en una corriente de aire. Pero eso era imposible. No existía ninguna ventana abierta. No había manera de que el viento soplara dentro de aquel pasillo cerrado. La puerta tenía un pequeño ventanal. Me acerqué lentamente. Ahora sí, estaba completamente aterrorizado. El canto cesó. Intenté distinguir algo por dentro de la oscuridad absoluta. Después de unos segundos, mis ojos lograron acostumbrarse. Entonces, la vi. Estaba de pie en una esquina. Era Camila, completamente inmóvil, mirando hacia la pared. Me daba la espalda, obviamente. Parecía un maniquí. De repente, escuché un ruido. No provenía de Camila. Había alguien más adentro de la habitación. Retrocedí varios pasos. Sentía que las piernas dejaban de responderme. Mi primera reacción fue correr hacia la puerta del pasillo y pedir que me dejaran salir. Pero por un instante estuve decidido a hacerlo. Sin embargo, mi formación como médico terminó imponiéndose. Me repetí que debía existir una explicación lógica. Respiré profundamente, di media vuelta y regresé hacia la ventana. Necesitaba verla de cerca. Necesitaba encontrar algo que desmintiera toda aquella absurda historia de posesión. Cuando volví a mirar por el cristal, Camila ya no estaba mirando la pared. Ahora estaba exactamente frente a la puerta. Ahora estaba frente a mí. Sonreía. Levantó lentamente una mano y comenzó a saludarme como si fuera una niña pequeña. Entonces vi sus ojos. Sentí que el corazón dejaba de latir por un instante. No tenían pupilas, esos ojos no tenían iris, eran completamente blancos. Ella seguía sonriendo, seguía moviendo la mano y después hizo otro gesto. Con un dedo señaló lentamente hacia su izquierda, como si quisiera decirme que mirara algo detrás de mí. No quería yo hacerlo. Cada parte de mi cuerpo me decía que no volteara, pero terminé obedeciendo. Giré muy despacio y ahí estaba, justo frente a la única salida del pasillo. Estaba una silueta. Era exactamente la misma sombra que unos minutos antes había alcanzado a distinguir dentro de la habitación. Pero ahora estaba afuera, esperándome. No tenía rostro, no caminaba, simplemente parecía deslizarse sobre el piso. Se acercaba poco a poco. Yo era incapaz de mover un solo músculo. Intentaba convencerme de que debía existir alguna explicación lógica. Una sombra, un reflejo, cualquier cosa, pero aquello seguía acercándose cada vez más y más y más, hasta que la puerta del pasillo se abrió violentamente. Entraron 2 seminaristas junto con el padre Javier. En ese mismo instante la silueta giró lentamente y desapareció. Desapareció dentro de una de las habitaciones laterales. Los 3 llegaron hasta donde yo estaba. El padre Javier observó mi rostro, palideció. Perdóname, Me dijo. Nunca debí dejarte solo. Intentó tranquilizarme, me explicó que no quiso predisponerme, que todos los que permanecían cerca de Camila aseguraban ver cosas en aquel pasillo. Él quería comprobar si yo también las vería sin saber nada. Comprendí entonces 2 cosas en ese momento. La primera, que ninguno de los 3 había visto la silueta. La segunda, que la mujer que habíamos visto frente a la catedral era, sin ninguna duda, era Camila. A la mañana siguiente, Luis volvió a comunicarse conmigo.
Me dijo que habían tomado una decisión. No volverían a mencionar el caso de Camila ni el de su madre durante el programa de radio. La noche anterior las líneas telefónicas no dejaron de sonar. Todos los radioescuchas preguntaban por ellas. Incluso decidieron dejar de recibir llamadas del público contando historias, porque tarde o temprano todas terminaban girando alrededor del mismo asunto. También me dio noticias del padre Javier. 2 sacerdotes especializados en casos como este venían en camino. Uno llegaría desde Toronto. El otro era un sacerdote chileno que en ese momento se encontraba en Rosario, en Argentina. Solo quedaba esperar. El sacerdote canadiense fue el primero en llegar. El jueves de aquella misma semana pidió reunirse con Luis y con Mari. Desconfiaba completamente de ellos. Sospechaba que todo era un montaje para aumentar la audiencia del programa de radio. Ellos me pidieron que los acompañara. Como no había otra hora disponible, el sacerdote aceptó recibirnos después de la transmisión de aquella noche. Nos encontramos en una casa en Coatepec que un amigo del obispo le había prestado durante su estancia. La reunión resultó muy distinta de lo que todos imaginábamos. El sacerdote era un hombre tranquilo. Escuchó absolutamente todo sin interrumpirnos. Tomó notas durante casi una hora. No pareció sorprenderse cuando le contamos lo ocurrido en la cabina de radio. Ni siquiera hizo algún gesto de incredulidad. Simplemente escribía. Cuando terminamos, Luis le preguntó directamente si todavía pensaba que estábamos inventando la historia. El sacerdote permaneció callado unos minutos. Después respondió con absoluta sinceridad. Cuando recibí el informe, estaba convencido de que ustedes eran unos charlatanes. Creí que todo esto era un espectáculo para su programa, pero apenas llegué fui directamente a ver a la muchacha y bastaron unos cuantos segundos para comprender que el caso era totalmente real. Después hice una llamada, no al obispo ni a la arquidiócesis, llamé directamente al Vaticano. Ninguno de nosotros, cuando escuchamos eso, dijo palabra alguna. El sacerdote continuó. No existen casualidades. Ella se manifestó ante ustedes por alguna razón. La señora Daniela acudió precisamente a su programa porque así debía ocurrir. Mi consejo es muy sencillo. Dejen de hacer ese programa mientras dura este proceso. Los tres nos miramos sorprendidos. Mari explicó que tenía otro programa por las mañanas, pero que el de las noches era el proyecto más importante de Luis. Suspenderlo significaría quedarse prácticamente sin trabajo. Además, tampoco tenían material suficiente para repetir programas antiguos. Era imposible lo que nos pedía el sacerdote. Él comprendió la situación. Finalmente dijo: entonces permanezcan cerca de la iglesia, pero no entren durante el proceso. Después me miró directamente. Doctor Alberto, usted sí tendrá que permanecer disponible. Si llegamos a necesitar atención médica, tendrá que entrar inmediatamente. El proceso comenzaría apenas llegara el sacerdote chileno. Él sería quien dirigiría el exorcismo. Era el único con experiencia suficiente. El programa del viernes comenzó aparentemente con normalidad. Por primera vez en varios días volvieron a abrir las líneas telefónicas. No habían tenido tiempo para preparar historias suficientes y necesitaban recibir llamadas en vivo. Froilán les explicaba a todos los radioescuchas que muy pronto habría noticias sobre Camila y doña Daniela, pero les pedía que, por favor, no preguntaran sobre el tema al aire. Faltaban pocos minutos para terminar el programa cuando una llamada llamó particularmente la atención. Una mujer aseguraba haber visto durante años a una mujer vestida de blanco completamente caminando por las calles cercanas a su casa. Parecía una historia interesante. La dejaron pasar al aire. Mientras hablaba, comenzaron a sentirse incómodos. La descripción coincidía casi exactamente con la ropa que Camila llevaba puesta el día que fue trasladada a la catedral. Entonces le preguntaron a la radioescucha dónde vivía. La mujer respondió con el nombre de una calle ubicada a escasas cuadras de la iglesia. Mucho más inquietante fue lo siguiente. Aseguró que aquella mujer aparecía desde que ella era una niña. Inmediatamente colgaron la llamada. Todavía quedaba tiempo para recibir una última participación. Froilán la enlazó sin dar demasiadas explicaciones. En cuanto escucharon la voz, los tres quedaron paralizados. Era Camila. Antes de que alguien pudiera decir una palabra, ella habló. Pronto volveremos a vernos. Mari, completamente nerviosa, respondió que sí, que todos estarían presentes durante el proceso. Camila soltó una pequeña risa. No, pronto. Nada más dijo eso. En ese instante las luces de la cabina parpadearon. Luis cortó inmediatamente la comunicación. Mari lo miró confundida. Sin hacer comentarios continuó despidiéndose de los radioescuchas con absoluta normalidad. Sin embargo, aunque todavía quedaban varios minutos de transmisión, el programa había terminado. Cuando salieron de la cabina encontraron a Froilán y a otra empleada completamente inmóviles,
Unos segundos después, recibieron una llamada de uno de los directivos de la estación. Este señor quería saber por qué el programa había salido del aire antes de tiempo. Luis respondió que habían sufrido problemas técnicos, que por esa razón habían puesto música durante los últimos minutos, pero el directivo no entendía de qué hablaba. Los radioescuchas llamaban para preguntar qué había ocurrido. Desde el momento en que Camila habló, la única señal que salió al aire fue un ruido de estática, ni una sola palabra más. Aquella noche, tanto Luis como Mari regresaron a sus casas profundamente alterados. Después me confesaron que durante el trayecto ambos vieron varias veces a una mujer inmóvil observándolos desde distintos puntos de la ciudad, siempre vestida de blanco, siempre completamente quieta, esperando. Al día siguiente comenzaron finalmente el proceso de expulsión. Solo Luis permaneció toda la noche dentro de la catedral. Nunca había pensado cómo era realmente un exorcismo. Las películas muestran una ceremonia breve, la realidad es muy distinta. No existe descanso, los sacerdotes trabajan por turnos, la lucha es permanente. Yo dormía apenas unas horas sobre una banca del pasillo. La primera vez que tuve que entrar ya habrían transcurrido muchas horas desde el inicio. Todavía se me llenan los ojos de lágrimas cuando recuerdo lo que vi. Camila flotaba aproximadamente 30 centímetros sobre la cama. Flotaba. Vi a una monja muy joven salir del cuarto, completamente histérica. También recuerdo el rostro vacío de un sacerdote anciano. Que observó todo desde la puerta. Jamás volvió a acercarse. Entré muchas veces cuando Camila recuperaba algo de calma. Cada vez estaba más débil. Temía sinceramente que un cuerpo tan joven no soportara el proceso semejante. Pero había algo más. Algo que comenzó a inquietarme incluso cuando regresaba a mi casa. Cada vez que intentaba describir lo ocurrido, escuchaba ruidos, pasos, golpes, susurros, como si algo hubiese decidido acompañarme. Poco a poco todos comenzaron a enfermar. Yo mismo me sentía cada día más débil. Lo mismo ocurría con Luis y con Mari. Parecía una gripe terrible. Apenas podían mantenerse de pie. Los sacerdotes también comenzaron a agotarse. Incluso la señora Daniela envejecía a una velocidad realmente impresionante. Era como si aquella presencia estuviera consumiendo la fuerza de todos, mientras Camila también se debilitaba. Todos nosotros nos debilitábamos junto con ella. Se cumplía casi un mes desde que había comenzado el proceso, cuando Luis recibió la noticia de que su programa sería cancelado. Nunca lograron recuperarse del impacto que provocó el caso de Camila. Tampoco pudieron librarse del miedo que les producía volver a tocar el tema. Después de aquello, las pocas llamadas que aceptaban al aire se limitaban a relatos sobre ovnis, duendes o historias curiosas que resultarían más en fantasías que en aterradoras. Días después, ya sin un programa que preparar, Luis, Mari y Froilán comenzaron a acudir con mayor frecuencia a la catedral para acompañar a Daniela, quien seguía negándose a separarse de su hija. Yo continuaba asistiendo también. Para entonces, otro médico llegó desde Canadá. Compartía conmigo la responsabilidad de vigilar el estado físico de Camila. Una noche nos reunimos todos en un pequeño café en la avenida Carranza. Era muy tarde. Había algo extraño en el ambiente. Una mezcla de tristeza y miedo parecía envolver incluso a las pocas personas que caminaban por la calle. Nadie lo decía, pero todos buscábamos cualquier pretexto para retrasar el momento de volver a entrar a aquella iglesia. El padre Javier comentó que la gente comenzaba a hacer comentarios sobre lo que estaba ocurriendo dentro de la catedral. Luis preguntó si aquello había atraído a los curiosos. La respuesta fue exactamente la contraria. La gente había dejado de acercarse. Las misas estaban prácticamente vacías. Muchos aseguraban haber escuchado gritos provenientes del interior del templo. Otros decían ver sombras recorriendo los pasillos. Algunos incluso afirmaban que aquellas figuras permanecían detrás del sacerdote mientras celebraba la misa. El padre Javier suspiró profundamente. Estas cosas no sienten respeto por los lugares sagrados, dijo. Las películas hacen creer que basta una iglesia para mantenerlas alejadas, pero no es así. Añadió que las imágenes religiosas comenzaban a ensuciarse constantemente. Por más que las limpiaban, al día siguiente aparecían cubiertas otra vez por una especie de humedad oscura. Nada de aquello ayudaba a tranquilizarnos. Sin embargo, finalmente nos levantamos del café y caminamos hacia la catedral. Lo único que sabíamos era que el proceso seguía sin mostrar ningún avance. Camila estaba cada vez más débil y nadie veía una solución cercana. Al llegar, golpeamos la puerta. Después de unos momentos nos dejaron entrar. Había más personas que nunca. Monjas, voluntarias, seminaristas, todos parecían agotados. Yo relevaría al médico canadiense durante aquella noche.
Me instalé en una habitación cercana a la de Camila. Pensaba descansar unos minutos, no recuerdo siquiera haber cerrado completamente los ojos. Caí dormido de inmediato. Aquello no era normal. Jamás me había ocurrido algo semejante. Un grito lejano me despertó de golpe. También escuché el sonido de alguien corriendo por el pasillo. Me levanté sobresaltado. La puerta del corredor estaba cerrada. No había nadie. Corrí inmediatamente hacia la habitación de Camila. La puerta estaba completamente abierta. Entré. El cuarto estaba vacío. No había nadie. Solo permanecía aquel insoportable olor a humedad, un olor viejo, rancio, que parecía adherirse a la piel. Camila había desaparecido. Salí lentamente para ver si la puerta del pasillo seguía cerrada. Ella tenía que encontrarse en alguna otra habitación porque sí estaba cerrada esa puerta. Corrí hacia la salida y golpeé desesperadamente. Una mujer respondió desde el otro lado. Su voz sonaba anciana. Le expliqué que Camila había desaparecido. Le pedí que abriera inmediatamente, pero la mujer respondió con absoluta firmeza. No puedo abrir. No abriré hasta estar completamente segura de que Camila se encuentra encerrada. En alguno de los cuartos miré alrededor. Eran 8 puertas las que estaban ahí. 8 habitaciones. Ella estaba detrás de una de ellas y yo debía descubrir cuál. Las demás habitaciones eran distintas a la suya. Sus puertas no tenían cerraduras especiales. Solo la habitación destinada para Camila podía asegurarse desde afuera. Debía encontrarla y después hallar la forma de encerrarla otra vez. Le pedí a la mujer que fuera por el padre Javier, o por Luis, o por cualquiera. Su respuesta fue inmediata. No puedo abandonar la puerta. No había otra opción. Respiré profundamente y empecé a revisar habitación por habitación. Abría lentamente cada puerta, encendía la luz, miraba debajo de las camas, revisaba cada rincón, una, después otra y otra más, hasta que únicamente quedó una habitación sin revisar, la que se encontraba exactamente frente al cuarto donde había permanecido Camila. Tenía que estar ahí, no podía estar en ningún otro lugar. Me acerqué lentamente con todo el miedo del mundo. Instintivamente tomé la manija esperando sentir que alguien intentaba abrir desde el otro lado, pero no ocurrió nada. Repetí mentalmente lo que debía hacer: abrir, encender la luz, localizarla, salir, cerrar inmediatamente. Respiré profundamente. Abrí la puerta de golpe. No había nadie. Era una oficina. Todo estaba perfectamente acomodado, completamente vacía. Entonces, a mis espaldas, desde la habitación de Camila, escuché un suspiro. Un suspiro tan largo que parecía imposible que proviniera de una persona. Salí de inmediato. En ese momento descubrí que la puerta del pasillo estaba abierta. Corrí. El corredor estaba completamente vacío. No había un solo ser humano, solo el eco de mis pasos. Era como vivir una pesadilla. Corrí por los pasillos oscuros de la iglesia mientras una muchacha poseída caminaba libremente por alguna parte. No sabía dónde ni quién podía encontrarla primero. Seguí escuchando voces, gritos. Corrí hacia el altar. Al llegar descubrí que la enorme puerta principal de la catedral estaba abierta de par en par. Salí inmediatamente. La escena que encontré afuera jamás abandonó mi memoria. Una anciana era atendida por varios policías. Había numerosas patrullas estacionadas alrededor, pero todas permanecían con las sirenas apagadas. En una esquina vi correr a una monja junto con un sacerdote. Del otro lado de la calle distinguí a Froilán. Venía corriendo, completamente empapado en sudor. Lo alcancé. ¿Qué ocurrió? Apenas podía hablar. Me explicó que durante un breve descanso del exorcismo, Camila apareció de repente sobre el altar. Se burlaba de todos, imitaba los movimientos del sacerdote como si celebrara una misa. Cuando los exorcistas intentaron acercarse, desapareció. Segundos después comenzaron a escucharse gritos provenientes del exterior. Camila ya estaba en la calle. Todos salieron inmediatamente a buscarla. Sacerdotes, monjas, seminaristas, Luis, Mari, Froilán. Incluso comenzaron a llegar patrullas para ayudar, sin hacer ruido, sin encender las sirenas. Regresé junto a la anciana atendida por los policías. Pensé que era la misma mujer que me había hablado desde la puerta del pasillo. Le pregunté. Ella me miró confundida. No, hace mucho rato que nadie permanece dentro de la iglesia. Solo estaba usted. Aquellas palabras me helaron la sangre. Entonces comprendí que la voz que me respondió nunca perteneció a ninguna persona. Camila escapó, corriendo entre carcajadas. Nunca volvieron a verla. La desaparición de Camila marcó el final del exorcismo. También marcó el principio del verdadero horror para todos los que habían participado en él. Durante mucho tiempo, permanecí atormentado por una sola idea.
Camila estaba gravemente debilitada. Su cuerpo apenas soportaría semanas enteras de aquel proceso. Sin atención médica, ni alimento, y tampoco descanso, difícilmente podría sobrevivir mucho. Pero nunca apareció, ni viva ni muerta. La culpa comenzó a perseguirme. Me sentía responsable por no haber podido salvar a aquella muchacha. También me perseguía la imagen de doña Daniela. Desde el día de la desaparición, recorría todos los alrededores de la catedral con una fotografía de su hija entre las manos. Se acercaba a cada persona que encontraba y les preguntaba si la habían visto, pero la ignoraban la mayoría de las personas. Otros simplemente negaban con la cabeza y ella seguía caminando día tras día, con la esperanza de encontrar alguna respuesta. Pero el miedo más grande era otro. No podía dejar de pensar que aquello que había habitado el cuerpo de Camila ahora se encontrara libre, caminando entre la gente, sin nadie capaz de detenerlo. Esa idea comenzó a destruirme lentamente. Cada vez que recordaba el caso necesitaba beber. Al principio era solo una copa, después fue una botella. Finalmente pasaban días enteros sin poder dejar el alcohol. Mi matrimonio terminó por derrumbarse. Mi esposa tomó a nuestros hijos y se mudó a Villahermosa. Nunca volvió. Yo seguí hundiéndome, hasta que el alcohol terminó llevándome a la tumba. Luis abandonó la ciudad poco tiempo después. La última noticia que se tuvo de él fue que producía pequeños programas religiosos en algún lugar de Oaxaca. Jamás volvió a trabajar en un programa sobre fenómenos paranormales. El padre Javier también decidió marcharse. Nunca explicó sus motivos. Mari continuó con otros proyectos de radio. De vez en cuando visitaba a Daniela para llevarle ayuda. Años después también falleció. Con el tiempo, todos los que conocían el domicilio de Daniela o conservaban su número telefónico fueron muriendo o abandonando la ciudad. Finalmente, ella también desapareció. Un día simplemente dejó de verse a esa mujer caminando alrededor de la catedral con la fotografía de su hija. Nadie supo jamás qué ocurrió con ella. Sin embargo, la historia nunca terminó del todo. Hasta el día de hoy, vendedores ambulantes, veladores y personas que trabajaban durante la noche en los alrededores de la catedral aseguran haber visto a una mujer vestida completamente de blanco, caminando lentamente por las calles. Aparece siempre de madrugada, nunca habla, nunca mira directamente a nadie, simplemente camina. La mayoría cree que se trata del espíritu de una mujer cualquiera. Otros piensan que es una aparición más de las muchas leyendas que existen alrededor del centro de Coatepec. Muy pocos conocen la historia. Muy pocos saben quién era realmente esa mujer, o el nombre de la joven que desapareció durante aquel exorcismo. Y quizá mejor sea así, porque después de todo lo que viví, todavía no estoy completamente seguro de que Camila haya muerto aquella noche. Hay ocasiones en las que despierto convencido de haber escuchado su voz. Otras veces creo verla de pie, inmóvil, al otro lado de la calle, observándome con aquella sonrisa burlona y los ojos completamente en blanco. Entonces recuerdo las últimas palabras que pronunció durante aquella llamada del programa de radio. Durante años pensé que aquella frase era una amenaza dirigida únicamente a Luis y a Mari. Ahora creo que estaba dirigida a todos nosotros. Y si alguna vez llegas a verla caminando sola por las calles, vestida de blanco, no la llames por su nombre, no intentes seguirla. Y sobre todo, no permitas que te sonría, porque hay cosas que, una vez que reparan en ti, jamás vuelven a soltarte.